nueva entrevista por las pantallas de Antofagasta Televisión. Hoy nos encontramos con Pablo Rojas, él es miembro de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, con quien tocaremos la temática de ciudad y vivienda. Bienvenido, Pablo. Gracias, Sebastián, por la invitación. Para empezar, la discusión de ciudad y vivienda es un tema muy abullado acá en Antofagasta particularmente, una de las regiones con la mayor densidad de campamentos a nivel nacional, después de Valparaíso claramente, pero queremos saber primero que todo cuál es el estado del arte, cuál es la principal discusión o qué es lo que viene cruzando también lo que es la discusión de ciudad-vivienda en Antofagasta. A ver, bueno, evidentemente el tema de campamento es uno de los temas más visibles, digamos. No obstante, el tema de campamentos es uno de los síntomas y no de las causas de la gran desigualdad socioterritorial que existe en Chile y particularmente en Antofagasta, donde la mayor parte, cierto, de la inversión está en el borde costero. No obstante, la mayor parte de la población y la densidad poblacional se encuentra en el borde cerro, ¿cierto? Y donde tenemos la mayor parte de personas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad y pobreza. Entonces tenemos una ciudad muy segregada, una ciudad donde, por ejemplo, en unos datos que salieron hace poco, comprar una casa en el sector norte cuesta 2.723 UF, comprarla en el sector centro 4.400 UF y en el sector sur 4.800 UF en promedio. Por lo tanto, eso se expresa, bueno, ahí se expresan dos cuestiones re importantes. La primera es que marca esta desigualdad y por lo tanto la cantidad de plata que tú tienes te permite vivir en determinado lugar o en otro, pero por otra parte da cuenta de una gran especulación con el suelo, porque probablemente vivir en el sur, que es más caro y que hay más servicios, están las plazas, más áreas verdes, supone también que la persona que está vendiendo esa propiedad o la empresa que está vendiendo esa propiedad no pagó nada de las inversiones públicas y urbanas que ahí están, que las pagó el Estado evidentemente, pero saca renta y rédito económico vendiendo más caro ahí. En ese sentido, por ejemplo, claramente en Antofagasta poder comprar una vivienda también, como lo dijo la mismísima Cámara Chilena de Construcción, es casi imposible. O sea, estamos hablando de un problema de que marca mucho más las diferencias socioeconómicas y culturales, incluso también en una ciudad como Antofagasta. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles hoy día serían, por ejemplo, las grandes políticas, por así decirlo, o la principal discusión para poder abordar este problema de la vivienda, particularmente en la región y en el país también? Creemos que no existe, digamos, no existe una política satisfactoria, porque si bien el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que fue una política que creó el primer gobierno de Piñera, continuó Bachelet y actualmente sigue ese consejo, ha elaborado una serie de diagnósticos y de propuestas que han sido tomadas muy parcialmente por los gobiernos. Pero por otra parte hay una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho y es que el gobierno o el Estado en general, más que atacar de fondo el problema de la vivienda y la ciudad, lo que hace es atacar síntomas. Entonces, la Cámara Chilena de la Construcción dice, ¿sabe qué? Una familia con un sueldo promedio de 841.000 pesos, que no es de la mayoría de la población, se demoraría 8 años ahorrando toda esa plata todos los meses para acceder a una vivienda. Y por otra parte, también dice que estos últimos 8 años más de 60% ha subido el precio de las viviendas y menos de 25% los sueldos. Entonces claro, hay un problema de modelo económico, de especulación con el suelo, de precarización del trabajo, al cual el ministerio responde con más subsidios. ¿Y a qué le sirven los subsidios? Obviamente a la persona que va a acceder a una casa, pero en el fondo los grandes beneficiados con esos subsidios son las grandes inmobiliarias representadas en la Cámara Chilena de la Construcción, que tienen más plata para seguir construyendo la ciudad como la han construido estos últimos 40 años con la Política Nacional de Desarrollo Urbano de la dictadura del año 79. En ese sentido también, hoy día también está la discusión respecto a abordar los problemas. O sea, hubo un aumento de 28 a 79 campamentos que implicó un aumento de 128% de los campamentos en menos de 8 años y también los hogares de 1.061 a más de 7.641. Claro. En ese sentido, por ejemplo, un aumento de 620%, que es una cifra enorme. Pero en ese contexto también, si bien hoy día acceder a una vivienda es sumamente difícil, para la gente que no puede claramente, que la realidad existe en dos vías, por así decirlo. Hoy día está la política de la erradicación,
que es lo que ustedes plantean desde la mesa, y también está la política de los barrios transitorios, que hoy día es una política que implementó el gobierno de Bachelet, el último gobierno de Bachelet, y fue ejecutada y profundizada por el segundo gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cuáles serían las principales diferencias? ¿Cómo se podría entender también, para todo el público, cómo se puede entender el tema de los barrios transitorios, que pareciera que son campamentos legales, pero se malentiende también, por ejemplo, cómo poder también pensar una vía para la erradicación? O sea, ¿qué tan viable también hoy día es esa política y cómo se enfrentan también y cuál es la disposición también del gobierno, por ejemplo, para abordar lo que sería una erradicación? Por ejemplo, considerando que Antofagasta es una ciudad que nació en base a campamentos y en base a erradicaciones. A ver, hay una cuestión relevante también que tiene que ver con que lo que podamos decir respecto de erradicación o de barrio transitorio da cuenta de procesos que actualmente afectan principalmente a familias que se encuentran viviendo en campamentos. Ahora, es importante también, previamente, ¿cierto?, a referirme de manera específica a lo que me preguntas, que la mayor parte del déficit habitacional en esta región y en esta ciudad, que es el mayor déficit después de la ciudad de Santiago a nivel nacional, corresponde a allegamiento. O sea, son personas que no están en campamento y son personas que tampoco están en barrios transitorios. ¿Cuál es el problema? Que debido a todo lo que mencionamos anteriormente de los precios, la especulación con el suelo, etcétera, el último catastro de campamentos indica que un tercio, de hecho más de un tercio de las personas que viven actualmente en campamento manifiestan haberse ido a campamentos porque no tenían plata para pagar el arriendo. Entonces, lo que tenemos es un problema bien complejo porque muchas familias que llegan a campamentos antes o arrendaban o se encontraban de allegadas. Y si no se resuelve el tema de la regulación del suelo, eso va a seguir ocurriendo y va a seguir profundizándose. Ahora, específicamente respecto de lo que me preguntas, para ser bien claro, el barrio transitorio, como tú bien dices, es un campamento financiado con fondos del Estado, abiertamente, directamente. El barrio transitorio actual, que está en La Chimba, no tiene permisos de obra, no tiene recepción de la Dirección de Obras Municipales y se encuentra en un sector que la misma Universidad Católica de Chile ha dicho que está en medio de una vía aluvional. Una zona de riesgo. Una zona de riesgo. Y por lo tanto, la gente que se llevó hacia allá el gobierno anterior, se lo llevó para sacarlo de condiciones de riesgo, de las torres de alta tensión, etcétera, pero están viviendo en una zona que actualmente también es de riesgo. A lo que hay que sumar, que están al lado del vertedero, uno de los problemas ambientales más importantes que tiene esta ciudad. Y para más remate, este gobierno ya solicitó los terrenos y fueron asignados hace un par de meses para construir 350 viviendas más en ese lugar. O sea, va a profundizar no solo en Antofagasta, sino que en Calama, también lo quiere hacer en Atacama y lo está haciendo en el sur, esta pseudo política de barrios transitorios, o sea, de campamentos legales financiados con plata del Estado. Y que por lo demás es lo que a nosotros nos preocupa y por lo cual hemos presentado recursos de protección que ganamos incluso en la Corte Suprema y que también hemos ido a la Contraloría por lo mismo, es que hay un proceso que es poco transparente respecto de quién administra ese barrio transitorio. Entonces, por lo pronto, se le ha asignado a una fundación, Recrea, vinculada al sacerdote Berríos, sin ningún proceso de concurso, de licitación, simplemente se le asignó. El de Calama también se le va a asignar directamente a ellos. Los otros de Antofagasta también directamente a ellos. Esto nos lo dijo el intendente en una reunión en que participamos personas también de la mesa social. Entonces nos llama la atención porque ahí hay un modelo como de reeducación para que las personas que no saben vivir, que no saben pagar cuentas, ese es el discurso, puedan aprender a vivir en conjunto. Pero lo único que se hace es desarraigar comunidades completas para que luego se vayan a estos proyectos de vivienda que nosotros creemos que va a ser una tremenda derrota de política pública para el gobierno. Esos son los barrios transitorios. ¿Qué tan transitorio podría llegar a ser este barrio transitorio, valga la redundancia? ¿Cuánto tiempo lo que deberían estar dentro del lugar, pensando que hay proyectos habitacionales que se están inaugurando,
Pero ¿hasta qué punto, cuando tú hablas de desarraigar, o sea, degregan, por así decirlo, comunidades ya generadas, o sea, identidades, comunidades Sentido de completas, pertenencia. sentido de pertenencia claramente? Por eso, ¿hasta qué punto transitorio a qué? Podríamos explicar así como... El discurso del gobierno ha sido bastante contradictorio al respecto. En algún momento dijo que lo transitorio era el barrio, ahora dice que lo transitorio son las familias, porque evidentemente lo que va a ocurrir ahí es que van a tener 350 casas o 450 casas, que no son ni siquiera casas, estamos hablando de un módulo, de una mediagua, de eso estamos hablando, sin servicio, la gente compra de camiones aljibes el agua. Estamos hablando de 450 de esas mediaguas, donde las personas llegan, están probablemente entre 3 y 5 años y salen y llegan nuevas camadas, nuevas camadas, nuevas camadas. Entonces, ese barrio que no tiene recepción municipal, que no tiene servicio, se va a mantener y van a ir vaciando, como dice el ministerio, personas a proyectos de vivienda. Entonces, no tiene nada de transitorio, digamos. La erradicación, ¿qué tan viable hoy día en Antofagasta? La erradicación es completamente viable desde nuestro punto de vista. Para que la gente se haga una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de erradicación. El mismo Ministerio de Vivienda, a través de su programa de campamentos, tiene tres estrategias para avanzar en soluciones definitivas a familias que actualmente viven en campamentos. Una, la más utilizada a nivel nacional, la relocalización, ¿cierto? Se trabaja con una familia de campamentos, se las habilita socialmente, tienen el ahorro y luego se van a un proyecto de vivienda en otro sector. Tenemos luego la erradicación con proyecto habitacional, que es construir el proyecto habitacional, el edificio de departamento en este caso, en el mismo sector, lo que supone sacar a la familia momentáneamente a través de subsidios de arriendo u otra fórmula, se construye y luego nuevamente la familia se queda ahí. La opción de erradicación por urbanización, que es la que venimos defendiendo desde hace más de un año con la mesa social, supone que a través de un plano de loteo, se lotea el terreno, se le asignan o más bien se urbaniza, o sea, se otorgan los servicios de alcantarillado, agua potable, electricidad, formalmente para que las personas luego lo paguen y las personas se mantienen ahí y no se desarraigan que es uno de los problemas que ha tenido la política de vivienda hasta ahora. Esa estrategia que existe en el programa de campamento ha sido utilizada solamente para dar un ejemplo bien claro, en la región de Valparaíso, donde no me van a decir que no hay cerros y que la gente no vive en los cerros, se ha utilizado en el 38%, o sea, en más de un tercio de los campamentos catastrados del 2011. En Atacama, en una proporción similar. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué en Antofagasta no existe ninguna posibilidad? ¿Y por qué se utiliza, por ejemplo, el discurso del riesgo o el pseudo discurso del riesgo que no está sustentado en muchos casos, no en todos, porque en algunos casos nosotros reconocemos que está sustentado en evidencia que permite decir acá la gente no se puede quedar, ¿cierto? Pero en una cantidad importante de campamentos, diríamos por ahí por un poquito o menos de la mitad, sería completamente viable al menos analizar y avanzar hacia una solución de ese tipo. En ese mismo sentido, por ejemplo, la política que ha tenido el gobierno respecto a los cierres de campamentos, como lo planteó en el último documento entregado por el MIMBU, hablaba de 263 campamentos a nivel nacional. De eso se desprende, consultado también al Ceremi, de que 9 de esos 263 corresponderían a Antofagasta. ¿Qué información ustedes manejan respecto a eso? Y hasta qué punto también ese tipo de cierre, si es efectivo o no, considerando que el barrio transitorio tendrían que ampliarlo, por ejemplo, y volviendo a la pregunta, ¿hasta qué punto sería realmente esa meta tan ambiciosa que tiene el gobierno de cumplirla de aquí en 2 años más? Eso no va a ocurrir. No es porque lo digamos nosotros, es porque históricamente no ha ocurrido. El Ministerio a nivel nacional no ha cumplido sus metas en los plazos que corresponden respecto al cierre de campamentos. Ahora hay que entender que el cierre de campamentos es un cierre administrativo, o sea, el Ministerio a través del Serviu saca a las familias que estaban catastradas inicialmente y las lleva a proyectos habitacionales definitivos, no a barrios transitorios, ¿ya? Entonces,
¿Cuál es el problema? Que en buena parte de los casos el ministerio no tiene la capacidad de controlar las personas nuevas que llegan a esos mismos lugares a repoblar. Y que lo demostró la última... Y lo demostró en Freibón, lo demostró acá en Los Nichos y lo ha demostrado en una serie de otros campamentos. Entonces, cierra administrativamente porque saca esa cantidad de familias, pero se puebla más. O incluso hay familias que llegaron después de ser catastradas y por lo tanto no forman parte del grupo de cierre y siguen ahí. Entonces, nos parece que eso no va a ocurrir, la cantidad de cierres no va a ocurrir y tampoco nos parece, lo lamentamos, lo que dijo el ministro la semana pasada, que de aquí a que termine el gobierno van a haber construido y entregado 10.000 viviendas en la región. Cóbrenme la palabra, dijo. Claro. Hoy día también está una propuesta de proyecto de ley también en el Congreso, impulsada por usted también junto con la diputada Marcela Hernando, el cual busca también resolver también estos problemas también para una posibilidad de erradicación. Por ejemplo, también incluso Valentín Volta, quien fue exintendente y uno de los precursores o quien tuvo que presentar este proyecto de los barrios transitorios, también se hizo parte de hablar de una erradicación. Pero está principalmente el problema del uso de suelo, que es el principal problema yo creo que hoy día tienen, o el principal límite que tienen para poder plantear los proyectos de erradicación más pertinentes. ¿Nos podría explicar en qué consiste este proyecto, cuáles serían las principales características y cuál también fue la participación que tuviste tú también en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados? A ver, este es un proyecto que es una ley que existe desde el año 2008, que permite regularizar y urbanizar loteos en condiciones irregulares, no solamente campamentos, loteos de ley 16741, ley de sismo del año 65, una cantidad importante. Lo que nosotros estamos solicitando es que se prorrogue, se ha prorrogado 2 veces antes, el 2008 y el 2015. En el 2015 permitió regularizar una cantidad importante de campamentos en Valparaíso y Atacama, y nosotros estamos solicitando que se prorrogue por 10 años. Entonces la diputada Marcela Hernando tomó el guante, presentó una moción parlamentaria, la que ha sido apoyada también por Esteban Velázquez y por Catalina Pérez acá en la región. Y ojo, la moción de Marcela Hernando, que es una de las que se está discutiendo en la Comisión de Vivienda, no es la única. Hay 4 otros proyectos de parlamentarios de la exconcertación, de la UDI, discutiéndose en este momento respecto del mismo tema. Entonces, a nosotros nos llama la atención profundamente cuando el Ceremi de Vivienda la semana pasada dice: no vamos a forzar, y voy a citar, instrumentos de planificación y hacer caso omiso a todas las leyes que existen en el país. Perdóneme, si acá existe una ley que se llama la 20.234 que permite hacer eso. Ahora, respecto a los usos de suelo, hay que tener en consideración que el suelo E10, por ejemplo, no prohíbe construir. Te voy a dar un solo ejemplo. La construcción del proyecto elemental del Ancla, que está en zona 10, ese proyecto pasó por la DOM y hubo, o sea, lo que dice la E10 es básicamente, si usted quiere construir ahí, tiene que presentar un estudio de riesgo y tiene que asegurar obras de mitigación para construir en ese sector. O sea, la zona E10 no prohíbe la construcción, limita la construcción a esos otros 2 requisitos. Entonces, si se pudo ahí, si se puede hacer en La Chimba, que también en las etapas 1 y 2, una parte está en zona 10, ¿por qué no se puede hacer acá? Entonces nosotros decimos que hay un criterio político más que técnico para definir esta cuestión. Y una última cosa respecto de eso mismo, estamos en pleno proceso de actualización de plan regulador, donde van a cambiar los usos de suelo. Entonces, ¿qué mejor oportunidad, teniendo esta ley prorrogada por 10 años, para avanzar en una solución que no pasa por delante de la fila, sino que es una estrategia diferente y que le permitiría de manera creativa también, si quisiera, al gobierno a poder responder a los problemas de déficit habitacional, no solamente a través de la fila ni los subsidios. La última pregunta. ¿Por qué Ciudad Justa? ¿Por qué no solamente la vivienda digna, que es un tema de lo que estamos tocando, pero por qué Ciudad Justa? ¿Cuáles son las otras temáticas de tu criterio y la mesa de por qué también trabajan eso? A ver, voy a responder refiriéndome al proyecto de ley de integración social de este gobierno. Este proyecto de ley, en términos bien simples, dice: vamos a permitir que las constructoras y las inmobiliarias desarrollen proyectos en altura y les vamos a, por sobre las normas del plano regulador que se definen democráticamente a nivel comunal, vamos a definir
que ciertas normas van a ser más permisivas, o sea, les vamos a permitir construir más alto, más densidad, siempre y cuando pongan a una cantidad indefinida de personas con subsidio, o sea, de sectores vulnerables en proyectos de sectores medios. Para nosotros, la justicia y avanzar hacia eliminar la segregación implica no solamente que la gente pobre se vaya a lugares de sectores medios o sectores ricos, sino que los sectores empobrecidos, piensa tú en la René Schneider, en las Miramar, en las Osvaldo Mora, en todo el sector alto de la ciudad, en la misma población Balmaceda, que esas personas van a seguir viviendo ahí y sus familias durante décadas y décadas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que esas personas tengan servicios, tengan consultorio de calidad, tengan un buen hospital, tengan una buena escuela. Eso es integración. Fortalecer las comunidades existentes dotándolas de servicios que el Estado pueda otorgar y no dotando de más plata a las grandes inmobiliarias que, te voy a decir una sola cosa por lo demás. Ahora resulta ser que la Cámara Chilena de la Construcción y otros entes gremiales dicen, ¿sabe qué? El ministro dijo que van a aumentar los subsidios para que puedan costear casas ya no de 2.400 UF para sectores medios, sino que de 3.000. Y salen diciendo que 3.000 probablemente no va a ser suficiente. O sea, quieren que el Estado ponga más plata para ellos, en vez de que el Estado ponga más plata en los barrios que están segregados y deprimidos en la ciudad. Para nosotros, eso es justicia. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Y bueno, nos reencontramos como siempre con un nuevo entrevistado por las pantallas de Antofagasta Televisión. Muchas gracias.